hablar ahora de lo que es el informe de pobreza e indigencia, pero en este caso de la Fundación para el Desarrollo Global. Los números distan de los que tiene en cuenta el INDEC, son mucho más importantes, digo, más grandes, hablan de más cantidad de pobres indigentes, estos números que los que dio a conocer el organismo oficial de medición. Vamos a hablar por este tema con Eduardo Coria Lahoz, es economista, es el presidente de la Fundación para el Desarrollo Global. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Nuria Amsoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, en principio preguntarte y hacer la comparación. Estamos hablando del informe que tiene en cuenta los números del mes de junio, ¿verdad? Exactamente, son los valores actualizados al mes de julio, eh, en donde nos da que contra una canasta básica total de alrededor de 750.000 pesos, el que debería recibir una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar, Ujú. nos encontramos que alrededor del 65% de las familias argentinas poseen ingresos inferiores a ese valor, Ujú. razón por la cual son considerados técnicamente como pobres. Claro. Algo similar ocurre con la línea de indigencia, que según el INDEC está en el orden del 8-9%, y a nosotros nos está dando arriba del 30%, ya que para que una familia deje de ser indigente tiene que tener ingresos de alrededor, no recuerdo ahora el número, pero alrededor de 150 o 200.000 pesos, y más de un tercio de las familias argentinas poseen ingresos por debajo de esos valores. Claro. A ver, vamos a comparar esto con los números del INDEC. Vos estás hablando de una pobreza del 65% contra una pobreza de la que habla el INDEC. Recordemos, digo, para establecernos un poco la diferencia, el número de indigencia también es muy distinto. Y el INDEC plantea que el nivel de pobreza es alrededor del 40%, que el 40% de las familias argentinas están por debajo de la línea de pobreza. Ujú. A nosotros nos está dando ya el 65%, Ujú. siendo que la distribución del ingreso que tomamos es precisamente la distribución del ingreso que toma el INDEC. Ujú. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente los criterios son distintos, porque a ellos le están dando un número de pobres muy por debajo de lo que salen de la comparación del costo de la canasta básica total, que es Sí. como se mide la línea de pobreza, con los datos de distribución de ingresos que ellos mismos publican. Ujú. Ahora, en este caso, ¿estarían tocados adrede o formulada la medición de esta manera adrede en el INDEC para ocultar el número real? Lo, lo que pasa es que ellos, cuando publican la información, no te muestran la metodología con la cual llegan finalmente al número. O Sí. sea, te pasan un montón de información, un montón de datos, pero no tenés la metodología cierta de cómo hacen para calcular ese 40% de pobreza. Ujú. En el informe nuestro, pues, lo ponemos claramente, que es básicamente cruzar la distribución del ingreso, que a través de la curva de Lorenz, que es una curva que se distribuye a toda la población en deciles, en partes iguales del 10% de la población, y a cada una de esas partes le corresponde una determinada cantidad de ingresos Ujú. que recibe la economía. De Ujú. hecho, los dos deciles más bajos de la población, alrededor del 20% de la población argentina, recibe apenas algo así como el 3,5 o 4% del total de los ingresos, Claro, cuando en realidad debería estar recibiendo el 20% de los ingresos. claro. Y los últimos dos deciles, o sea, los dos deciles más ricos, eh, están recibiendo alrededor del 85% de la riqueza, lo cual es perdón, del 65% de la riqueza, lo cual es una barbaridad, porque te muestra las claras la mala distribución del ingreso de la República Argentina. Ujú. Ahora, tomando estos mismos datos, si vos lo cruzás con la canasta básica total, que incluso a ellos hasta les da un poquito más alto que la que estamos publicando nosotros, puesto que no tenemos en cuenta el costo de los alquileres, por ejemplo, Ujú. ya nos da que más del 65% de la población argentina se encuentra por debajo de la línea de pobreza, eh, contra alrededor del 40% que está publicando el INDEC. Ujú. ¿Cuánto tiene que ganar una familia para no ser indigente según los cálculos de ustedes en la República Argentina?
tendría que estar ganando arriba de los 750.000 pesos. Y hoy el salario promedio argentino está por debajo de esos valores, Sí, claro. teniendo en cuenta que en la zona del AMBA, digamos, los ingresos son muy superiores al del resto de las provincias argentinas. Entonces, Ujú. cuando vos entras a ver la población o la distribución del ingreso, te encontrás que hay muchas más personas que tienen ingresos por debajo de esos valores, razón por la cual terminan siendo técnicamente definidos como pobres. Ahora, Eduardo, hay una cuestión que tiene que ver con el empleo, que es básica al momento de hacer este cálculo respecto de acuerdo a cómo van las cosas, cuánta de esa gente que cayó bajo la línea de indigencia puede llegar a recuperarse y a reinsertarse o ya quedan fuera del sistema. Esto va a depender fundamentalmente del empleo, un número que todavía no conocemos y entiendo que va a ser el número del segundo semestre, ¿no? Porque si la economía se reactivara, la baja inflación y nada más no alcanza, o la desaceleración de los aumentos. Digo, si se pierden demasiados puestos de Bueno, trabajo, es difícil pensar que pueda haber una recuperación. eh, lo que vos estás tocando es otro tema que desde el punto de vista estadístico es bastante complejo, digamos, puesto que para el INDEC, con que vos trabajes 1 hora por mes, ya sos técnicamente considerado como empleado. Mm, 1 hora por mes, no 1 hora por día, sí, ¿sí? 1 hora por mes y el INDEC ya te anota como que vos estás trabajando. claro. Entonces, cuando vos ves las estadísticas de desempleo, ves que alrededor del 8 o del 9% está desempleado, tenés que tener en cuenta que el otro 91%, una buena parte de ese otro 91%, en realidad está trabajando 1, 2, 3 horas al mes, ni Sí, siquiera al día. sí, ¿Sí? Entonces, sí, cuando vos tenés estadísticas que no se condice con la realidad, que no te terminan de mostrar el fenómeno que vos estás tratando de analizar, sí, digamos, claro, porque si vos en economía hay una máxima que dice que todo lo que vos no medís no podés controlar. claro. Y si estás midiendo mal, o si estás midiendo con una regla que tiene los números demasiado estirados, obviamente cuando llegás a la realidad te encontrás con que el problema es muchísimo mayor que el que te están diciendo las estadísticas y lamentablemente el INDEC incurre en esas falencias en algunos indicadores claves como podría ser el nivel de pobreza, indigencia Ujú. o el nivel de desempleo. Con lo cual, Eduardo, para ustedes, esta 65% de argentinos bajo la línea de pobreza y Sí, un 33,4 dicen ustedes. ¿Cuánto es que les da la indigencia? exactamente. El 33,4% de Que indigentes, está es un dentro de tercio los pobres, efectivamente. ¿no? Uno de cada tres, claro, vos Ese del total de 33,4 pobres, está en los- ese 65, dentro de ese 65. ¿Está bien? exactamente, la parte más pobre, o sea, Es los indigente. indigentes son los más pobres, digamos, Claro. ¿sí? Bien, pero Dentro del, mi pregunta por- apunta a si ustedes piensan que son gente que por una cuestión eh, coyuntural cae en este momento bajo la línea de pobreza y puede recuperarse o pasa a ser parte de la pobreza estructural de la Argentina. no, yo te diría que eso ya es parte de la pobreza estructural. Nosotros venimos haciendo estos informes, estos relevamientos desde hace prácticamente 20 años y sistemáticamente la cantidad de pobres e indigentes ha sido muy alta en la República Argentina y hoy, bueno, se viene acentuando con el paso de los años, digamos. Claro. Y hoy llegamos a esta situación extrema que incluso a principios de año, cuando el gobierno devalúa el peso y en realidad ajusta las tarifas y aumentan el costo de vida de la población, nos dio que más del 80% de la población había caído por debajo de la línea de pobreza. Claro. Ahora estamos viendo una recuperación fruto del incremento de los salarios, pero aún así la cantidad de pobres es más que alarmante y el gobierno debería tomar cartas en el asunto porque digamos, no es gente que te puede esperar 3 o 4 años hasta que se recupere Claro. la economía para salir. Estas Claro. son situaciones acuciantes y las tenés que abordar en el cortísimo plazo. Claro. Bien. Eduardo Coria, la voz economista, gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos, no se vayan.